Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar. Muy buenos días, como siempre, el placer de estar aquí con ustedes todos los domingos después de mis preguntas con Roberto Pombo. Hoy vamos a abordar un tema que hace tiempo no tocamos, pero que sigue haciéndose presente en las comunidades escolares. Estoy hablando del acoso escolar, más conocido popularmente en el mundo como bullying, y todo lo que se ha ido investigando al respecto. Ese es nuestro tema de hoy, así que les damos la cordial bienvenida. Ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Isidro, muy buenos días para usted. Pues, como siempre nos gusta en Familia empezar con un caso real. Y este caso que Isidro ha gestionado para abrir el programa es verdaderamente interesante. ¿De quién se trata? ¿Quién es su invitado? Judith, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Le cuento que el primer invitado es Gustavo Henao, quien es conferencista nacional e internacional y realiza talleres de comunicación. Precisamente ahí era donde estaba el bullying en su época escolar. Gustavo, ¿es posible sanar a ese niño interior, a ese niño que tenemos todos y que de alguna forma le debemos tanto? Isidro, qué bueno que comiences allí mencionando ese niño interior. Todos nosotros somos niños con cuerpos de grandes. A veces cuando uno ve a una persona que se comporta con ciertas características fuertes, una persona que hiere a otros, no se da cuenta que realmente no lo está haciendo el adulto que estamos viendo, sino que el niño que reside en él. Sí es posible sanarlo, pero para eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer que todos nosotros fuimos heridos. En mi caso, yo nací con labio y paladar hendido bilateral. Fui sometido a más de 20 procesos quirúrgicos, años de terapias de lenguaje y por supuesto fui un niño herido, un niño que vivió no solamente la niñez, sino la adolescencia y parte de mis primeros años de la juventud con muchas heridas. Sin embargo, un día comprendí que sí era posible sanar, sí era posible ser restaurado y si era posible hablar desde el amor y no desde el dolor. ¿Cuál sería esa recomendación de pronto a esos adolescentes, a esos niños que hoy están sufriendo de acoso y que no le entienden? ¿Usted en ese momento le entendía o por el contrario vino a entender todo esto ya siendo adulto? Cuento que yo vine a entenderlo a mis 20 años, imagínate, fueron 20 años preguntándome por qué me sucede esto. Y es que no se comprende porque hay una dualidad, son dos vidas, es una vida que es la que tú tienes que vivir constantemente, es tu propia vida, pero hay otra vida, otra realidad, y es a la cual tú tienes que someterte por el desconocimiento de personas que no comprenden por qué hay alguien tan diferente. Aquí hay algo bien interesante y es que el apoyo de los padres es fundamental, el apoyo de las personas que nos acompañan en nuestro crecimiento es sumamente importante. En mi caso, yo contaba con una familia donde había mucho amor, donde había mucha comprensión, donde había la posibilidad de hablar. Sin embargo, te cuento, Isidro, que hubo un momento donde preferí guardar silencio, donde ya no quería contar todos los días que me estaban rechazando, que estaba recibiendo acoso, como que empecé a internalizar de que esa iba a ser pues mi vida. Hasta que hubo un momento donde quise hacer un viaje interior y dejar de ver eso, lo que era aparentemente una debilidad, y empezar a enfocarme en mis fortalezas. Y paradójicamente, cuando empecé a hacer eso, descubrí que incluso lo que pensaba era una debilidad, también se podría convertir en mi mayor fortaleza. Entonces, esos chicos que hoy por hoy pueden estar viviendo ese bullying, ese acoso, ese señalamiento, ese rechazo, es bueno que puedan recordar que son mucho más valiosos de aquello que la sociedad dice de ellos, que dentro de cada uno de nosotros hay un tesoro escondido que quizás los demás no lo están viendo brillar,
pero que es nuestra labor hacernos responsables de nosotros mismos y hacer brillar aquello que otras personas desconocen que tenemos dentro de nosotros. ¿Cómo fue ese primer momento? ¿Cómo fue ese momento en que usted va corriendo a su casa y le dice a su mamá, me están diciendo esto? ¿Lo recuerda o es algo que ya de alguna forma ya lo sacó de su sistema? No, te cuento que eso está constantemente dentro de mí. Yo creo que nunca nosotros logramos olvidar ninguna escena de nuestro pasado. Lo que sí podemos hacer es perdonarla, transformarla. Antes lo recordaba con dolor. Si podía evitar hablarlo, prefería no hablarlo. Hoy por hoy, al contrario, me gusta hablarlo, me gusta recordarlo. Y claro que sí, mira, yo recuerdo que desde muy pequeño no había un solo día de mi vida donde no recibiera una palabra hiriente. El peor día de mi vida era el primer día de clases, porque el primer día de clases la maestra, la profesora, pues manda que los niños se pongan enfrente y digan su nombre, cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá, dónde viven. Y para mí, Isidro, eso era como que me estuvieran llamando enfrente de un pelotón para ser fusilado, porque yo sabía que en el primer momento en que levantara mi rostro y se vieran mis cicatrices, y aparte, en el primer instante en que intentara decir mi nombre, pues no se entendía lo que decía. Yo he pasado por terapias de lenguaje durante toda mi vida para poder hablar, para que hoy tú me puedas entender. Pues hice terapias de lenguaje durante toda mi vida. Así que los niños no entendían porque había alguien diferente. Yo lo que escuchaba inmediatamente era la risa cuando intentaba pronunciar mi nombre. Eso me hizo entender de que había algo malo en mí. Ese es el gran problema del bullying, que la víctima siente que hay algo muy malo dentro de ella. Eso era lo que yo sentía, porque con otros niños no pasaba eso, pero conmigo sí. Yo me veía cada día en el espejo y me veía diferente a los demás. Por supuesto lo hablaba con mis padres, ellos fueron muy sabios, fueron muy inteligentes en tratar de disminuir el impacto de ese acoso dentro del ámbito escolar, hablando con los niños, con las maestras. Mi mamá fue inteligente y empezó a hacer como un recorrido junto a mi primera maestra en todos los salones, mostrando el por qué yo me veía diferente y por qué hablaba distinto. Y eso trajo muy buenos resultados por un tiempo. Sin embargo, los niños seguían viéndome diferente, seguían viéndome distinto. Y eso me dolía muchísimo. Ya no era solamente en el entorno escolar, era también en la calle, era llegar a una tienda y escuchar de forma despectiva que el vendedor de esa tienda me señalara con un apodo, con un calificativo para minimizarme. Y eso yo lo recuerdo perfectamente. Hoy, como te digo, Isidro, lo recuerdo desde la gratitud, desde el dolor, no desde el dolor. Primero yo veía ese pasado como una herida, ahora lo veo como una cicatriz, y tal como dice en mi primer libro, una cicatriz con un gran propósito. Pues te voy a contar, Isidro, en mi experiencia personal, yo puedo ver la etapa de mi crecimiento en dos áreas. La primera, o en dos partes, mejor dicho. La primera parte de la niñez, más bien traté de aislarme. Al darme cuenta de que yo no lograba encajar, entonces yo me aislaba, ¿no? Entonces digamos que la plataforma emocional mía en la cual vivía era una plataforma emocional de tristeza. Yo trataba de no demostrarlo, ¿no? Yo trataba de ser un niño alegre por fuera, pero por dentro había una tristeza que estaba allí acompañándome en silencio. Pero cuando ya llego a la adolescencia, hay algo que se llama desplazamiento emocional. El desplazamiento emocional tiene que ver con esa forma en cómo las emociones naturales se desplazan de acuerdo a ciertas etapas de nuestra vida. Yo puedo identificar que en la etapa de la adolescencia ya mi plataforma emocional no era de tristeza, sino de rabia, de rencor, de resentimiento. Ya ese dolor pasó a ser más bien una frustración, pero con rabia, pensando de que todo el mundo era malo, de que los chicos eran malos, de que no había bondad en el ser humano. Y que usted lo que tenía, qué pena que lo interrumpa, lo que tenía era que defenderse, ¿no? Tenía que estar alerta todo el tiempo a cuando la gente se quisiera meter con usted. Mira, tal cual, Isidro. De hecho, me hizo ser una persona muy agresiva, te cuento. Aislado en la niñez, pero agresivo en la adolescencia. Me di cuenta en una oportunidad, siendo un adolescente, que defendía a un chico que por su estatura lo habían golpeado. Yo me atreví a defenderlo y aquí esa defensa fue de golpes, digamos, toda la rabia que tenía encerrada
logré como que explotar en ese momento y me di cuenta que esa defensa hacia ese chico, de alguna u otra forma, entre comillas, me había servido. Y yo dije, inconscientemente, ojo, eso no era un análisis que yo hacía en mi adolescencia, eso hoy yo lo puedo hacer, pero antes sencillamente de forma inconsciente dije, mira, como que ser agresivo me sirvió, como que poner esa coraza de malo, entonces también me va a ayudar. Y así fui en la adolescencia. Obviamente ninguna de esas dos plataformas emocionales eran buenas. La tristeza me generaba una depresión, una emoción secundaria, y la rabia me llevó al rencor, y eso no me permitía vivir en plenitud. Así que viví esa dualidad, viví ese cambio emocional, y ahí es donde muchas veces tú ves un adolescente que lo ves, wow, pero parece que no le duele nada, parece que es alguien bravo, parece que es alguien que como que no tiene ni siquiera la capacidad de mostrar nada de empatía hacia afuera, hacia los demás, y no, realmente es alguien que se pone una coraza como yo lo hice, pero por dentro sigue siendo una persona herida. Gustavo, ¿por qué escribir un libro como este? Bueno, te cuento, Isidro, yo escribí un libro, mi primer libro se llama Cicatrices de un propósito, y es un libro donde busco que el lector se vea reflejado en sus propios procesos y en sus propias cicatrices, porque mis cicatrices son externas, aprendí a amarlas, aprendí a valorarlas, no quiero borrar mis cicatrices, pero hay personas que tienen cicatrices en el alma, todos tenemos cicatrices en el alma y muchas veces nos avergonzamos de ellas. Así que mi primer libro tenía la intención de demostrar cómo esas cicatrices tenían un gran propósito, pero empezó a ocurrir algo, Isidro, y es que en conferencias me conseguía a padres que compraban el libro para niños, para sus hijos, y te cuento que eso me confrontaba porque honestamente yo no escribí mi primer libro con una narrativa infantil. Entonces eso me llevó a pensar en esos niños también, no solamente en los niños de hoy, sino en los niños que un día fuimos, en ese niño interior. Así que pues decidí escribir en forma de una historia real combinada con la fantasía, pues un libro no desde el Gustavo que soy, sino desde el Tabito que fui. Entonces allí el personaje principal es ese niño que un día fui, Tabito. Tabito tiene un encuentro con una águila dorada y esa águila dorada le lleva a descubrir una cantidad de cosas que el por qué él vive lo que vive y cómo sanarlo y cómo convertir todas esas heridas realmente en una razón para triunfar y para ser feliz con plenitud. Entonces escribí ese libro pensando en los niños de hoy y en los niños de ayer, en los niños que un día cada uno de nosotros fuimos. Tengo la plena convicción de que si alguien, y así ha sido hasta el momento, los lectores que han tenido la oportunidad de sumergirse en esta lectura de Tabito del Águila Dorada, que si un lector que es adulto lee ese libro, Tabito del Águila Dorada, desde su niño interior, va a descubrir cosas que no había logrado descubrir desde su adultez, ¿no? Y va a poder sanar y va a poder ser mucho más pleno. Pero si hay un niño que lee a Tabito y el Águila Dorada con esa narrativa que logramos impregnar, es un libro que tiene, incluso está completamente ilustrado para que los niños para que sea mucho más atractivo, será un niño que nunca va a convertirse en ninguno de los actores que están involucrados en el bullying. En el bullying existen los acosadores, están las víctimas, pero también están los espectadores. Un niño que pueda leer Tabito del Águila Dorada, pues no se convertirá en víctima, pero tampoco se le ocurrirá nunca ser un acosador a alguien que esté buscando una víctima, y mucho menos será un espectador porque se convertirá en alguien muy empático. Entonces creo que es un libro, estoy seguro que es un libro que puede blindar nuestro corazón para impedir que esas heridas sigan abiertas y que tengamos un corazón sano. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Isidro, qué buena conversación, y bueno, un saludo también para todas las personas que nos escucharon. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 23 minutos. Vacunarte es cuidarte de verdad a ti y a tu familia. Por eso Nueva EPS protege a los niños y las niñas a través del programa de vacunación Dosis de Amor. Porque sabemos que la prevención es su mejor defensa. Comunícate con tu IPS y pregunta por las vacunas según la edad de tus hijos. Regálales salud, regálales vida.
Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Bueno, pues después de escuchar el testimonio que nos ha traído en el primer segmento nuestro productor Isidro Díaz Pájaro en esta conversación con Gustavo Henao, uno se queda pensando, y entre otras cosas, Isidro, porque, pues si reflexiono bien, también fui víctima de acoso escolar y no sabía que era eso, porque estoy hablando obviamente de épocas pretéritas en las que eso ni siquiera se mencionaba, no existía la palabra el acoso escolar, no existía la palabra bullying. De pronto usted, que está más joven, sí le tocó en su etapa de colegio e incluso de universidad oír hablar del tema, pero evidentemente se ha evolucionado mucho en el análisis del fenómeno. Judith, así es. Yo creo que a mí me tocó un poquito más, pero creo que hoy día somos más conscientes de las consecuencias que puede dejar el acoso, que puede dejar el bullying. Creo que hoy día como que es un tema que ya lo traemos a la mesa, ya hay una conversación. Pero en mi época sí era un poco como de, y lo voy a decir de manera coloquial, era como de no se la deje montar, ¿no? Bueno, pues fíjense que es el momento perfecto precisamente para invitar a alguien que tiene un gran conocimiento sobre el asunto, porque justamente está ya muy estudiado. Es el profesor Antonio Marín, doctor en psicología de la Universidad Internacional de Valencia, docente del máster universitario en acoso escolar y mediación de la Universidad Internacional de Valencia, precisamente. Profesor Marín, gracias por estar con nosotros. Y hoy en día ya no solamente se habla de bullying, sino que hay distintas clases de bullying. Explíquenos usted de la manera más sencilla posible. Bienvenido en familia. Pues sí, realmente hoy se estudia más, pero fíjese, recogiendo un poco lo que ha comentado el señor Isidro, el no se la dejen montar, eso todavía existe y uno lo ve en muchos perfiles. Y el papá, cuando viene un niño del colegio, le dice, no, es que me están pegando. No, usted no se la deje montar, usted devuélvala. Entonces es una de las cosas y a la hora de introducir que tenemos, que hay mucha diversidad de bullying. Efectivamente, bullying tenemos muchos tipos, ¿no? Tenemos el físico, tenemos el psicológico, tenemos también el ciberacoso y creo que en primer lugar sería conveniente definir muy básicamente a qué hablamos de bullying, ¿no? Y sería algo así como cualquier contacto, sea físico, verbal o virtual, no deseado, que se repite en el tiempo y que es intencionado, busca hacer daño entre una persona que agrede, a veces varias, siempre en una situación de superioridad, y una víctima que se encuentra en un estado de inferioridad. Entonces es interesante un poco ubicar dónde está el bullying. Doctor, volviendo nuevamente con esto de lo que usted habla de los 6 tipos de bullying, ¿por qué no hablamos como de brevemente, digamos, cómo definirlos? Porque, digamos, en mi época solamente hablábamos del bullying que ocurría en el colegio, pero hoy día también podemos hablar de ciberbullying, o sea que no es un tema que descanse, por así decirlo. Efectivamente, realmente tendríamos el físico, que es el que vemos, ¿no? El que es más notorio. Vemos una agresión, vemos un insulto, una vejación. Eso lo vemos todos, pero detrás está el psicológico, que busca el momento en el cual le pueda hacer daño a la víctima sin que a veces el resto se dé cuenta. En ocasiones algo tan simple, por ejemplo, como excluirlos de alguna red o no comunicarle algunas actividades que hacen el resto del alumnado, chantajes. Pero realmente lo que tenemos es que con la incursión de las redes sociales y muchas veces la nula educación de cómo manejarse en las redes y uno creer que tiene el control, pues hace que estos canales pues sean como un circuito de Fórmula 1 para reproducir el bullying. Con la particularidad, y pongo un ejemplo muy claro, anteriormente, y todavía se sigue dando, cuando un alumno sufría bullying y muchas veces no se daba la respuesta adecuada por parte del centro, pues los papás lo cambiaban de colegio y ahí ya se terminaba.
Ahora ya no se da eso. Ahora a través de las redes siguen persiguiéndolos, siguen haciéndoles ese bullying y es algo más notorio y encima 24/7. Claro, pero bueno, profesor Marín, creo que hay una parte bien importante de lo que se ha investigado y de lo que se está trabajando sobre el bullying, y es pasar de ese defiéndete tú solo, no te la dejes montar, para volver al comienzo de esta entrevista, a analizar el papel que deben jugar todas las demás personas involucradas, incluido el victimario, si se le puede llamar así, no sé, incluidos por supuesto los docentes, los padres de familia y los compañeros que se quedan mirando, riendo y aplaudiendo muchas veces y reforzando el bullying. Efectivamente. El bullying es algo que contempla toda la comunidad educativa. Entonces tenemos que sensibilizar, porque por un lado los papás pueden detectar conductas que difieren según la edad. Por ejemplo, en niños más pequeñitos, hablamos de primaria, cuando un niño está sufriendo bullying, los papás tienen que detectarlo cuando, por ejemplo, pues se quejan de que les duele la panza o de que les duele la cabeza cuando han de ir al colegio, y en cambio cuando es feriado o es fin de semana ya no les duele. Esto es un síntoma. En ya niños, ya que hablamos ya de más mayores, de secundaria, pues muchas veces lo que se da es el aislarse, ¿no? El no querer salir de la habitación, el mostrarse apático. Y todo esto ya son signos que nos están dando una información desde la familia. Luego tenemos el rol de los iguales, como usted bien ha dicho, de los compañeros, estos que se quedan mirando. Hay que intervenir con ellos y para ello pues hay que sensibilizar a todo el alumnado, hay que hacerlos partícipes, hay que hacerles ver que el no posicionarse a veces, que es lo que suelen hacer muchos de ellos, están favoreciendo esta actuación. Y después también hay que analizar dos cosas. Primero, el tipo de acosadores. No hay un perfil único. Nos encontramos acosadores que un día, por lo que fuera, hicieron una gracia, por decirlo entre comillas, hicieron una broma pesada a un alumno. Quien hizo la broma, el acosador, vio que era popular, que eso gustó y entonces tomó esa dinámica. Pero tenemos otro tipo de acosadores que anteriormente habían sufrido bullying. Y lo que hacen es, en el curso siguiente, una manera de evitar ese bullying es protegerse, pues vamos a realizarlo. Y finalmente lo que tenemos también en esa dinámica de diferentes actores son los centros escolares. Desafortunadamente tenemos muchos centros escolares que entienden que visibilizar el bullying, reconocerlo, significa pues desprestigiar a ese centro escolar. Entonces no tienen o lo minimizan o lo niegan y lo único que hacen es favorecer también esta situación. Pues profesor Marín, muchísimas gracias de verdad por haber separado tiempo en su agenda para conversar con nosotros en familia. Ahora vamos a oír otro caso de una persona que también sufrió bullying y lo sufrió precisamente por su condición física. De modo que hoy en el programa vamos a tratar de ahondar un poquito para que nuestra audiencia comprenda de qué estamos hablando y cuál es el papel que cada uno de nosotros debe jugar para prevenir el bullying, para enfrentarlo y sobre todo también para manejar sus consecuencias. Profesor Marín, gracias por estar con nosotros en familia. Muchísimas gracias. Ahora a nuestra tertulia Alfonsina Maldonado, desde Punta del Este, en el Uruguay. Qué maravilla poder hacer estas conexiones para contar una historia impresionante como la de Alfonsina Maldonado, que ha logrado, después de mucho esfuerzo, superar situaciones tremendas de acoso, de bullying en su etapa escolar. Alfonsina, gracias por aceptar la comunicación con Caracol Radio de Colombia, con nuestro programa En Familia, y sencillamente la bienvenida para que nos cuentes de la manera más resumida qué fue lo que pasó,
que te hizo víctima del bullying desde tan pequeña? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar con ustedes y sobre todo poder llegar a otras partes del mundo. Yo me quemé cuando tenía 6 meses. Se prendió fuego la cuna donde dormía. Viví 5 años en sala de aislamiento y hasta los 19 años me han hecho intervenciones quirúrgicas por lo que ha sido la reconstrucción de un brazo que se carbonizó y bueno, lo han reconstruido por completo, ¿no? Yo creo que el bullying hasta ahora que tengo 38 años sigue existiendo porque una simple mirada para mí muchas veces es bullying y muchas veces es gente que te mira que a lo mejor siente miedo de preguntarte, ¿no? Pero la parte escolar y de la adolescencia fue la fase donde más sufrí, donde uno se encuentra que puede ser que no encaje con esa sociedad y con ese mundo perfecto, donde los niños se burlan, se ríen y te ponen infinidades de sobrenombres, ¿no? Considero que hoy en día el bullying aún es mayor por el exceso de contenido no real que estamos viendo en las redes sociales y donde se ven vidas que son totalmente irreales, donde generan como que el mundo es perfecto y que son perfectos, y eso para mí trae muchos problemas a lo que es la vida cotidiana de muchos adolescentes y muchos niños y muchas personas adultas también. Alfonsina, usted utiliza la expresión mundo perfecto, ¿no? Como si existiera realmente esta idea de la perfección y no fuéramos únicos y diferentes. ¿Qué tan difícil también es cuando, y lo digo desde mi propia vivencia, cuando uno es un adolescente y sabe que pues esa es su vida, no la puede cambiar, usted no podía cambiar lo que le había pasado y que además se burlaran o se mofaran de eso? ¿Cómo entender en ese momento la diferencia? ¿A usted le pasaba o por el contrario era, digamos, algo que le atacaba muchísimo emocionalmente el ver las mofas y las burlas de las personas que estaban a su alrededor? Bueno, de muy niña y más adolescente era realmente un poquito agresiva y reaccionaba bastante agresiva, ¿no? Me defendía y en una ocasión llegué a agarrar de los pelos a la chica que me decía manquita y demás. Hoy en día que ya soy una mujer adulta, considero que el bullying comienza en casa, en cómo ese niño o ese adolescente esté criado. Entonces es una responsabilidad muy grande de los padres y de cómo criamos a un niño o a un adolescente y en qué cosas consumimos, qué cosas miramos. Claro, Alfonsina, pero bueno, conversando ahora con el doctor Antonio Marín, hablaba de ese rol que deben jugar los padres, del rol que deben jugar los docentes, pero escuchándola hablar a usted, caigo en la cuenta de lo importante que es el rol de la propia víctima, de quien está recibiendo el bullying. ¿Cómo se fortalece esa persona para superar, yo no sé si utilizar esta palabra o no, una especie también de complejo? Porque usted misma lo dice, a veces me miran y creo que me están haciendo bullying y de pronto no, me están mirando por otra razón. ¿Cómo manejar esa situación y hacer de la víctima una persona con la fortaleza y la entereza suficiente para poder enfrentar esta situación? La verdad es que siempre lo cuento en mis conferencias, me considero tocada por una varita mágica, porque soy una persona donde aprendí a aceptarme desde muy pequeña, ¿no? Entonces comprendo lo que me dicen, comprendo el mensaje que hay que transmitir y siento que cuando estás recibiendo bullying tenés que tener una mentalidad tan fuerte y aferrarte a sueños más grandes de lo que estás viviendo internamente, ¿no? Es la forma de salir adelante, es lo que yo siempre cuento, ¿no? Transformar el dolor en sueños, y a todos nos pasa que tenemos que transformar un dolor para seguir viviendo y encontrar el sentido a la vida, ¿no? Y entender y comprender que para el mundo
para mucha gente no vamos a ser, no les vamos a caer bien o mal o nos van a mirar raro. También hay que entender eso. Hoy en día hay muy poca tolerancia a la frustración. Antes creo que no se hablaba de bullying y uno se hacía más fuerte porque la vida te hacía ser más fuerte. Hoy en día, habiendo tanta información, hay menos tolerancia a todo, a lo imperfecto, a la frustración, a absolutamente a todo. Claro, Alfonsina, ya para despedirnos, ¿para quién es su gratitud en medio de tanto acoso? ¿Quién fue esa persona que marcó la diferencia? ¿Quién fue esa persona que cambió de pronto muchas cosas en la vida de Alfonsina y a quien quisiera hacerle un reconocimiento por el apoyo que le brindó? Mi doctor, que falleció hace 3 meses, fue la persona que me enseñó a mirarme al espejo y aceptarme tal cual soy, y me dijo muchas veces que me tenía que mirar bien en el espejo y reconocer a la persona que veía en el espejo. Así que él es mi héroe, mi inspiración y la persona que me salvó la vida más de una vez. Qué maravilla, pues Alfonsina, qué gusto de verdad haber contado con su presencia, saber que hoy en día usted tiene una actividad tan hermosa, con esa palabra tan linda que Isidro dice, repitámosla porque es muy bella, es amazona esta mujer, amazona uruguaya. Qué lindo haber contado con su presencia, repito, en el programa, y muy, muy amable, de verdad, por estar con nosotros en Familia. Y muchísimas gracias, y decirle a todas esas personas que se sienten acosadas o observadas, que hay que cerrar los ojos y transformar el dolor en algo realmente mucho más grande, porque de eso se trata la vida, de vivir para honrarla y hacer lo que realmente nos apasione y que nadie nos quite el derecho a soñar. Un abrazo muy fuerte para ustedes también, gracias. Los deportes en Caracol Radio. 11:41 terminó el Giro de Italia, edición 106. Jonathan Vargas. Sí, señor, se acabó de terminar la etapa número 21 de esta versión del Giro de Italia en este año 2023. Era una etapa de 126 kilómetros con 2 sprints especiales. Al final era un circuito dentro de Roma, varias vueltas importantes. El ganador de la fracción fue el corredor británico Mark Cavendish, que está en su último Giro, ya 38 años para este corredor. Se lleva esta victoria de la última etapa. Es la número 17 en su palmarés en el Giro de Italia, porque en el Tour de Francia ya tiene 34 ganadas. Mark Cavendish fue el primero, Alex Hirschi pasó segundo y lastimosamente no se le dio al colombiano Fernando Gaviria del Movistar Team, que pasó séptimo en la etapa, que estuvo ahí peleando codo a codo con Mark Cavendish en los últimos 100 metros, pero al final no le dieron las piernas para terminar como primero. El campeón del Giro, Primoz Roglic, corredor esloveno, más de 30 años, y se lleva este Giro de Italia. Ya había ganado Vuelta a España, ahora gana el Giro de Italia con pocos segundos de ventaja sobre el corredor del Ineos Grenadier, Geraint Thomas, a 14 segundos. Joao Almeida cierra el podio a 1:15. El mejor colombiano de la general, Einer Rubio, terminó a 10:43 y Santiago Buitrago en la posición número 13 a 12:21. Balance positivo para los colombianos en este Giro de Italia. De los 4 que fueron, 3 terminaron el Giro. 2 etapas nos llevamos con Einer y sobre todo la etapa reina con Santiago Buitrago en esta edición 106 del Giro de Italia. Positivo el balance para los nuestros en la Corsa Rosa. En el fútbol colombiano, Águilas y Paso acaban de terminar 0-0, partido suspendido a los 18 minutos anoche en Río Negro. Paso se queda con 2 puntos en la tabla del Grupo A. Águila suma su primera unidad, Alianza Petrolera domina con 3 y Nacional tiene 1 punto. Esta tarde Nacional Petrolera a las 6:05, a las 8:15, América frente al Independiente Medellín. En Inglaterra, fecha 38, final de la Liga Premier. A esta hora, comenzando los segundos tiempos. Arsenal 3, Wolverhampton 0. Aston Villa sin John Hader Durán superados por 1 al Brighton. Brentford y Manchester City empatan 0-0. Chelsea 1, Newcastle 1, Everton con Jerry Mina y Bournemouth empatan 0-0 que tiene Jefferson Lerma. Southampton supera a esta hora 3-2 a Liverpool, donde el colombiano Luis Díaz permanece en el banco. Y hoy se cierra o prosigue mejor una fecha más en los cuadrangulares semifinales del fútbol de ascenso. Roosevelt Franco.
Cúcuta Deportivo y Patriotas Boyacá disputarán esta tarde a las 4 en el Estadio General Santander el tercer compromiso de la fecha 3 de los cuadrangulares del torneo de ascenso del fútbol colombiano. Los motilones lideran el grupo A con 4 puntos, mientras que los del altiplanos son terceros con 2 unidades, pero mantienen el punto invisible. Juan David Niño, técnico del equipo boyacense, se refirió al partido. Y es verdad, es una realidad, ahora estamos obligados a sumar afuera, pero pues en estas finales el tema de condiciones de local o visitante creo que afecta poco porque tenemos que salir a buscar siempre ganar. El último compromiso de la tercera jornada de los cuadrangulares del torneo de la B se disputará este lunes a las 7:30 de la noche entre Cortuluá y Valledupar en el estadio Raúl Miranda de Jumbo. En este cuadrangular, Cúcuta Deportivo es primero con 4 puntos, Valledupar y Patriotas, segundo y tercero respectivamente con 2, es cuarto y último Cortuluá con 1 punto. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Ya en este tercer segmento de En Familia, hoy que estamos hablando de acoso escolar, de bullying, quisimos preguntarle también a la gente qué recuerda de esa época escolar, qué tipo de situaciones le tocó vivir a cada una de las personas que quisieron contestar a la pregunta. Aquí están las respuestas. Alejandra, ¿alguna vez has sufrido de bullying? No. ¿No has sufrido de bullying? No. ¿Y has visto a personas que hayan sufrido de bullying? Sí, demasiado. Por su aspecto físico o por sus creencias religiosas o también por su color de piel. ¿Has realizado algo como para el cambio ante eso? Trato de intervenir cuando veo pues ya que esta persona está en una situación incómoda o que se siente vulnerada. Carlos, ¿alguna vez has sufrido de bullying? Sí, antes. ¿Por qué has sufrido de bullying? He sufrido de bullying por ser, amanerado. ¿Y sientes que hoy en día eso te ha afectado? No, hoy en día siento que es importante mantener o crear un carácter, una identidad, la personalidad. Joana, ¿alguna vez has sufrido de bullying? Sí, pues sí lo he sufrido y a veces afecta como en la vida personal de uno. Siempre pues a veces me complejaba, ya ahorita ya no, en el tema de que yo soy muy bajita, ¿sí? Por el tema de la estatura, por herencia. ¿Te solían entonces decir apodos aludiendo a la baja estatura? Sí, sí, apodos así como a veces eran unos tiernos como otros ya pasados, pero entonces pues eso también como afectaba porque uno decía bueno, porque yo no crezco, ¿sí? Pero pues ya a medida que uno va mirando las etapas, uno ya va fortaleciendo como la vida personal de uno, ya uno va más fortaleciendo eso y ya no le va importando más, sino que pues yo digo que no, o sea, como si uno tiene un hermano, una prima, pues como orientarlos a que ellos puedan ser más fuertes, no darle importancia, porque uno de siempre de pequeño pues siempre es hacer chances. Judín, después de escuchar a las personas si han sufrido o no bullying, yo quiero devolverle la pregunta que usted me hizo en el bloque anterior. ¿Usted en algún momento de su vida
sufrió bullying. Es que no puede ser que solo me pregunte a mí, Judith. Mire, Isidro, cuando yo estaba en el colegio hace tantísimos años, ni siquiera existía la palabra bullying, ni siquiera se hablaba de acoso escolar. Eso no quiere decir que la conducta no existiera. Yo era la niña más flaca del colegio, ni siquiera del curso, del colegio. No había en todo el colegio una niña más flaca que yo. Y obviamente eso era motivo no solamente de burla, sino, por ejemplo, de agresiones en la parte deportiva, porque no era capaz, por ejemplo, de recibir el balón con toda la fuerza con la que me lo lanzaban. Yo lo recibía y me caía, porque no tenía la fortaleza física para soportarlo. Y se burlaba, todo el mundo se reía, pero yo en ese tiempo no entendía que eso era algo que pudiera estar afectando de alguna manera mi desarrollo y mi situación en el colegio. De modo que, bueno, yo creo que esta es una conducta que ha venido siendo estudiada, como decía yo hace un momento, últimamente, y se ha avanzado mucho. Por eso, qué bueno poder cerrar este programa con José Fernando Mejía, que es psicólogo, tiene una maestría en política educativa internacional de la Universidad de Harvard, ha sido consultor de la UNESCO en educación y es el director ejecutivo del programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes. Profesor Mejía, gracias por acompañarnos en Familia, y creo que el principal punto es ese. ¿Por qué fue necesario crear este programa Aulas en Paz y qué es exactamente lo que persigue? Muchas gracias por la invitación y específicamente para hablar de Aulas en Paz. Nosotros llevamos ya casi 20 años trabajando en el tema. Surgió en la Universidad de los Andes bajo la dirección del profesor Enrique Chaux, y como bien lo decían ustedes, hace muchos años no existía una palabra para nombrar esto. Nadie hablaba de bullying, nadie hablaba de acoso escolar, pero el fenómeno existía. Y comenzamos a ganar conciencia más o menos al comienzo de este siglo, finales del siglo pasado, en donde comenzamos a nombrarlo, comenzaron a haber investigaciones al respecto, y Colombia en ese momento estaba construyendo los estándares nacionales de competencias ciudadanas, y nos dimos cuenta de que en la ciudadanía el tema de la convivencia era muy importante, el construir relaciones cotidianas, y en esas relaciones el tema del bullying, que es este tipo de agresión específico, repetido, sistemático y con un desbalance de poder, comenzó a estar en la mira de lo que debíamos hacer para prevenirlo. Aulas en Paz es un programa preventivo de desarrollo de habilidades socioemocionales, y lo que hacemos nosotros gira alrededor de dos temas: el manejo pacífico de conflictos y la prevención del bullying. Fuimos de los primeros que comenzaron a hablar de bullying en Colombia, junto con Red Papás y algunos colegios internacionales. El tema realmente no se hablaba, y trabajamos desde ese momento en desarrollar empatía en los niños para conectarse emocionalmente con las personas que son víctimas, asertividad para poder defender a las personas y defenderse a sí mismo y a los demás, y construcción de ambientes seguros, pacíficos, democráticos, incluyentes, en donde podamos tener una convivencia pacífica. Nosotros partimos de la prevención, de saber que los niños y niñas tienen que desarrollar estas habilidades y que tienen que estar en ambientes incluyentes. Pero además de eso, hemos trabajado con el Ministerio de Educación en muchas cosas que se han hecho al respecto, que ya van más allá de la prevención y tienen que ver con el manejo. Profesor José, digamos que a lo largo, siempre que hablamos de bullying, nos damos cuenta que hay diferentes personas que están involucradas en él, ¿no? No solamente el quien es acosado, el acosador, sino también el observador. Muchas veces, y lo decía yo en el bloque anterior, el consejo desde la familia es no se la deje montar, ¿sí? Y yo se lo digo de manera personal. Yo pasé de ser el acosado a ser el acosador. Entonces siempre estamos hablando desde el acosado, lo mal que la está pasando, pero también cuál es la responsabilidad de los papás al ver que quizás su hijo se está convirtiendo en un acosador, y cómo quitar esa cosa social. Qué pena la editorial de mi pregunta, pero cómo quitar esa cosa social de ser bien visto cuando no te la dejas montar y pasas a ser un acosador. Claro, muy importante esa pregunta. Lo primero que quisiera decirle a la audiencia, sobre todo a los papás y las mamás, es que su hijo y su hija siempre está involucrado en una situación de bullying. El bullying no es una excepción. Bullying siempre hay. No hay un colegio sin bullying. Justo las historias que ustedes han compartido muestran cómo no es algo que a veces pasa, sino que tiene que ver con las dinámicas de los grupos, en donde hay unas personas con poder, con prestigio, con una posición de liderazgo, y hay otras personas que por
X o Y motivo están en una condición de vulnerabilidad porque son diferentes, porque son excluidas o porque tienen características complejas. En ese escenario, ahí están las personas que pueden hacer bullying, las personas que lo reciben y las personas que lo ven. Y las personas que lo ven, los espectadores, los observadores y observadoras, son quienes tienen más poder, la gran mayoría de las veces, para frenarlo, porque son las personas que pueden decir, para, son las personas que pueden decir, eso no es chistoso, por favor no lo digas más, son quienes pueden defender a quien no tiene cómo defenderse y frenar a quien está abusando de su poder. En ese sentido, uno tiene que pensar, ¿dónde está mi hijo? Mi hijo puede ser de los que hacen bullying, eso no lo hace malo, hay una suerte de estigmatización en donde pensamos que los niños que hacen bullying son niños malos, eso no es cierto. Realmente a veces es incluso lo contrario, las características de los niños que hacen bullying muchas veces podemos verlas y juzgarlas como positivas, porque son líderes, son fuertes, son personas que si encaminan bien ese liderazgo pueden lograr muchas cosas buenas para ellos y para los demás. Lo que tengo que hacer con los niños cuando pueden hacer bullying es sobre todo conectarlo emocionalmente con lo que está haciendo, que se den cuenta que están cometiendo un error y que pueden reparar ese error. Algunas veces son comentarios que se pasan, son burlas que están pasadas de tono, que pasan ese límite de la agresión, comentarios irónicos, exclusiones cotidianas. Esto es muy de la vida diaria. También su hijo puede ser quien es víctima y ese es el punto que tocas. Entonces, acuérdense que el bullying tiene un desbalance de poder. Si estamos hablando de bullying, mi hijo o mi hija está en una condición de vulnerabilidad y quienes lo están agrediendo están en una condición de superioridad y de mayor poder. Entonces, si yo le digo a mi hijo o mi hija, en este caso, que vaya y se defienda con agresión y que no se la deje montar, en realidad lo estoy mandando a que lo agredan más, porque además el bullying usualmente no está solo, sino que está con otra gente. Cuando no es bullying y le digo a mi hijo que se defienda con agresión, puede que funcione, porque la violencia y la agresión efectivamente pueden servir, pueden ser utilitarias, pero en realidad es una posición ética muy cuestionable y le estoy enseñando a mi hijo que a las malas se logran las cosas, que con agresión y violencia puede obtener lo que necesita, y eso en general es muy complicado, pero en este país aún más. Y si mi hijo es obviamente un espectador, yo puedo invitarle a que pueda defender a quien lo necesita, también conectándolo con la emoción de la persona que está sufriendo y dándole herramientas e ideas de cómo actuar. Profesor Mejía, ¿qué revelación nos ha hecho usted en el programa de hoy? No había pensado yo nunca eso. No hay un colegio donde no haya bullying. Es decir, alguna cosa siempre se presenta. Obviamente la pregunta es, ¿qué deben hacer los colegios? ¿Cuál es el papel que deben jugar los rectores, los maestros, la comunidad educativa para prevenir, para enfrentar, para manejar y de pronto para reparar lo que ya se haya dañado? Pues mira, lo primero es verlo, porque pasamos de que hace unos años no había palabra, no lo nombrábamos, a que en algún momento dado todo se volvió bullying, y entonces cualquier cosa que ocurría decíamos eso es bullying, y eso es también falso, y ahora lo que estamos viendo es una suerte de conciencia en donde hemos ganado una comprensión de que el fenómeno es complejo y riesgoso, y ahora lo que estamos viendo es que los colegios como que les cuesta asumirlo, como que da cierto temor decir sí, aquí hay bullying, y necesitamos comenzar a verlo, a identificarlo, a mapear esos desbalances de poder, a saber que esto tiene que ver con cosas cotidianas, de tonos, de miradas, de comentarios irónicos, de exclusión, de todas las cosas que tienen que ver con las diferencias en este país, que se replican en la escuela, el machismo, el racismo, la homofobia, todas las cosas que se relacionen con eso. Entonces, primero verlo. Segundo, fortalecer los mecanismos de prevención. La escuela y los colegios están pensados para promover aprendizaje, eso es lo que más tienen que hacer. Entonces necesitamos fortalecer el desarrollo socioemocional, el desarrollo de estas habilidades como la empatía, la asertividad, la regulación de emociones, la creatividad, el saber cómo pararse frente a un grupo y decir cosas, el ser fuerte y poder defenderse y defender a los que lo necesitan, eso es vital. Necesitamos que los colegios además sean escenarios incluyentes, escenarios en donde las personas se sientan seguras
seguridad no solo física, sino sobre todo psicológica. Lamentablemente algunas veces no lo son, y entonces los niños y niñas, después de la pandemia sobre todo, muchas veces dicen el colegio es tenaz, aquí cualquier cosa que uno diga se la montan, uno donde lo identifiquen con un grupo particular lo excluyen y es el ostracismo terrible. Entonces necesitamos construir ambientes realmente democráticos, incluyentes y pacíficos. Y a partir de eso, construir las rutas que la ley nos obliga a tener. Entonces la ley 1620 pide a los colegios de manera obligatoria que tengan una ruta de atención integral y unos protocolos la gente va a cambiar por eso. En general eso no funciona, pero con el bullying es muy evidente, porque eso genera malestar, resentimiento, ganas de vengarse, y lo que hace la persona que está haciendo bullying es desquitarse con la persona que viene agrediendo desde hace mucho tiempo y con la que ha establecido esta relación perversa basada en la agresión. Pues, profesor Mejía, creo que ha sido muy clara su exposición sobre estos caminos que deberían seguirse para enfrentar una situación que, bien lo ha dicho usted, se presenta en todos los colegios de una u otra manera, con mayor o menor gravedad, pero siempre habrá algo que prevenir, que curar, que sanar, en fin. Qué interesante haber podido contar con su presencia en el programa, doctor José Fernando. Gracias por estar con nosotros en Familia. Gracias a ustedes, un saludo especial. Bueno, y a ustedes en sus hogares, como siempre, queda la expectativa de sus comentarios. Pueden escribir a enfamilia@caracol.com.co. Repito, enfamilia@caracol.com.co. Ahí recibimos sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus propuestas. Y ahora los invitamos, como siempre, a quedarse aquí en la mejor compañía, Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.